Nosotros partíamos de un planteamiento general que hemos verificado a través de investigaciones previas, que es el hecho de que toda la historia de los medios de comunicación, toda la historia de lo impreso y luego de otro tipo de soportes, han puesto de manifiesto fundamentalmente dos tendencias que hemos ratificado también en otros proyectos. Por una parte, que todos los lectores tienen una tendencia a personalizar el texto sobre el que intervienen, es decir, que tienen una propensión a intervenir sobre aquello en lo que están trabajando o sobre lo que están leyendo. Esto se manifiesta bien a través de escritura en los márgenes de los libros, bien a través de posis, bien a través de recordatorios, a través de glosas, citas, exégesis, pero hay siempre esa propensión a intervenir sobre el texto. Y luego, otra tendencia también fuerte y clave en esta historia de los medios es la tendencia a socializar, a compartir, la tendencia a hablar de aquello que se está leyendo. Bien a través de la propia multiplicación de los medios, hay leyes científicas, como la ley del crecimiento exponencial de la ciencia, de Price, que demuestra cómo todos los medios se van multiplicando a medida que va pasando el tiempo, se van multiplicando cuantitativamente, o bien a través de la creación de redes como club de lectura, asociaciones, etcétera, que permiten que esa socialización sea cada vez más potente. En realidad, podríamos decir que una vertiente de la historia de la lectura y de la historia del lector es precisamente esta, la tendencia a comunicarse entre los lectores y la tendencia a intervenir de diversa manera sobre los textos. Claro, esto en el ámbito impreso tenía unas limitaciones, que son las limitaciones que impone el soporte. Nosotros podemos intervenir sobre el texto, sobre un texto que es estático, sobre un texto que no tiene movilidad, sobre un texto que no ofrece esa capacidad de proyección y de expansión que tiene el universo digital. En el universo digital todo esto cambia. Y nosotros, mi grupo de investigación, para ver cómo cambiaba, hicimos una investigación en mayo del año pasado, que fue una encuesta a nivel nacional para ver cómo se comportaba el lector en cuanto al uso de un dispositivo de lectura, es decir, cuál era el nivel de apropiación del dispositivo, de asimilación de una tecnología nueva de lectura y cómo empleaba las prestaciones que este dispositivo ofrecía, sobre todo en lo referente a la intervención y a la socialización. Nosotros esperábamos tener una respuesta que sancionaran nuestras prevenciones, que es que dado que cambia el entorno, que cambiamos de un entorno estático a uno dinámico, a uno que ofrece una posibilidad de globalización mayor, entonces los resultados también iban a ser mejores. Pero nuestra sorpresa fue que ocurría justamente lo contrario, que precisamente lo que menos se empleaba de los dispositivos eran todas las aplicaciones que nosotros pensábamos que se iban a emplear más. Ni se utilizaba el diccionario, ni se utilizaba la opción de subrayar, ni la opción de compartir, ni la opción de enviar a redes sociales. Y esto tanto en un entorno de tinta electrónica, que tiene unas limitaciones mayores que una tableta, como en el de las tabletas. Claro, y aquí ya surgía un problema grave, y es ¿qué es lo que ocurre? Pues bueno, pues cuando nosotros nos planteábamos qué ocurría, una de las explicaciones, hay más, pero una de las explicaciones es que estamos ante un entorno de lectura más complejo, un entorno de lectura en el cual hay mediaciones de carácter tecnológico y hay un conjunto de conocimientos añadidos que es preciso tener para aprovechar adecuadamente esa lectura. Es decir, que la lectura en un entorno digital requiere de competencias suplementarias a las competencias que se requieren para la lectura en un entorno impreso. Por lo tanto, cuando se planteó este proyecto, comentamos con el grupo de investigación, con Javier y el equipo de la Fundación, era que veíamos necesaria una mediación que fuera mediación formativa, tanto en el uso del dispositivo como en el uso de una aplicación que facilitara la lectura social y que, por lo tanto, esto, en teoría, debía permitir una mejora de los rendimientos y de los resultados de esa lectura. Entonces, las hipótesis que nosotros planteamos en esta investigación, ¿cuáles eran? En primer lugar, que el conocimiento de las posibilidades del dispositivo en cuanto a lectura se refuerza
cuando hay una formación previa, y que el conocimiento de las aplicaciones de lectura social también favorecería la práctica de esta cuando se ha desarrollado una formación previa. En el caso de la lectura social, en la investigación se ha empleado, digamos, dos dinámicas de lectura social. Por una parte, la intervención en Facebook, que todos conocen y por lo tanto no me voy a detener en ella, y por otra parte seleccionamos una aplicación que era una aplicación específica para hacer lectura social. Hay muchas aplicaciones de lectura social. ¿Por qué al final acabamos seleccionando la que todos habéis utilizado en el experimento? Pues los motivos eran varios. En primer lugar, porque ReadMill nos permitía conocer lo que conocemos como interacciones pasivas. Es decir, nosotros podíamos conocer, y de hecho lo hemos utilizado en el estudio, que después expondrán Raquel y María José, los tiempos de lectura que ha empleado cada lector. Podíamos conocer también las sesiones de lectura que cada cual ha desarrollado. Es decir, podíamos tener un conjunto de datos que nos permitían conocer cuál era el comportamiento del lector desde el punto de vista del uso únicamente de la aplicación. Y también podíamos conocer cuál era el comportamiento activo. Es decir, podíamos conocer qué es lo que hace el lector con esa aplicación. Fundamentalmente, qué anota, qué subraya, qué comenta, qué comparte con otras redes. En este caso era el hecho de compartir con Facebook. Además, nos ofrecía en este caso, hemos leído solamente una obra, pero en el caso de que una aplicación de lectura social se emplee en un club de lectura, nos permite conocer por cada lector todo el conjunto de sus lecturas y todo el conjunto de sus intervenciones sobre la lectura. Con lo cual tendríamos agrupadas, digamos, todas las aportaciones que cada lector ha hecho en el momento de la lectura de la obra. Y nos permitía además la aplicación tener un conjunto de prestaciones de carácter complementario. Por ejemplo, una muy interesante que es una cartografía de todas las anotaciones de todos los libros que nosotros vamos leyendo a través de la aplicación. De tal manera que nos permite conocer qué libros se leen, cuándo se leen, dónde se leen y qué tipo de intervenciones se ha hecho en los libros, comentarios, anotaciones, subrayados, etcétera. De tal manera que de una manera gráfica, como se puede ver aquí en la diapositiva, teníamos un resumen de carácter cronológico, diacrónico, de todo el historial de lectura de cualquier lector, consultable por él o consultable por cualquier persona que comparta esta aplicación dentro de la misma red. Podríamos además con la aplicación utilizar aplicaciones complementarias como son métricas de lectura. Las hay para el entorno de iOS como ReadMore o para el entorno de Android como ReadTracker. ¿Qué nos permiten estas métricas? Que nosotros de una obra obtengamos todo el conjunto de informaciones acerca de las páginas que se leen, de las páginas que restan, del tiempo que se detiene el lector en la página, en fin, pues una serie de informaciones que nos vienen muy bien para parametrizar cuál es el comportamiento lector en un entorno dado. Nos permitía también, por ejemplo, incorporar anotaciones de otras redes sociales. Esta es una de las pocas aplicaciones de lectura que nos permite, por ejemplo, en el caso de que nosotros utilizáramos un lector de Kindle, incorporar todas las anotaciones que hemos hecho en Amazon con las lecturas que hemos desarrollado con el lector de tinta electrónica o con el Kindle Fire en nuestra propia red de ReadMill. Es decir, nos permitía obtener un conjunto de datos que, añadido a la simplicidad de la aplicación, pues luego iban a facilitar que nuestros análisis del lector social fueran lo más complejos posible. ¿Qué perseguíamos con todo esto? Evidentemente no es solo tener datos de los lectores, sino comprobar, por una parte, si la lectura social refuerza el comportamiento de colaboración, de intervención del lector sobre la obra. Es decir, si una aplicación de lectura social refuerza este. Y luego, en otra parte de la investigación, también, en la medida de lo posible, comprobar si el hecho de emplear aplicaciones de lectura social interviene
o influye de alguna manera en la comprensión y en la asimilación de la obra. Porque nuestra hipótesis es que el hecho de anotar, el hecho de subrayar, el hecho de comentar, de alguna u otra manera compensa la pérdida de la memoria topográfica que está asociada con el libro impreso y facilita esa recuperación de información que cuando leemos nos permite conocer qué hemos leído, qué hemos subrayado o qué nos ha interesado.